Me da mucho gusto estar con ustedes. Le agradezco la invitación a Lupita. Siento no estar físicamente porque no cabe duda que lo mejor es la interacción, el que platiquemos, dialoguemos, nos preguntemos, pero bueno, me fue imposible estar presente, pero por esta vía pues me comunico con ustedes. Primero felicitar también a Lupita por toda su trayectoria en la CIFEM y que ahora pues están relanzando Quórum. Es importantísimo en este momento que Quórum exista, el hacer Quórum con la sociedad. El otro día participé en un evento en donde se hablaba de que la ruta es México y el fin es México y que necesitamos terminar desde luego con la pobreza, con la desigualdad, con la corrupción e impunidad, pero que el populismo pues no es la solución. Y precisamente por ello se requiere cada vez más la participación ciudadana, que todos nosotros participemos. Por eso tan importante que Quórum esté ya relanzado. Voy a tratar de pasar algunas filminas que yo tengo aquí enfrente y que iré comentando y que ustedes en un momento dado, algunas de ellas las verán para pues ir ilustrando esta plática, pero pues ya empecé por las conclusiones. Lupita le consta que yo siempre cuando he platicado pido que se empiece por las conclusiones porque luego echamos mucho rollo y nos perdemos, y entonces ya las conclusiones las tienen y me arranco. Se han planteado pues varios escenarios a raíz de que está el nuevo gobierno, ahora presidente electo y que pronto tomará posesión. Uno, pues es ir a una socialdemocracia como se ha dado en Europa. Quizá sería, pienso yo, la mejor situación cuando ya estamos hablando desde luego de un gobierno de izquierda. El segundo escenario podría ser ir a una socialdemocracia pues sudamericana como Tabarés en Uruguay, como se dio quizá por parte en un momento dado en Brasil. Eso sería una segunda opción. Pero hay una tercera, y es que nos vayamos al famoso socialismo del siglo XXI, que eso, pues el prototipo de este gobierno es lo que está sucediendo en Venezuela y que realmente ese no lo deseamos. Y hay un cuarto, y quizá me incline yo más porque este es el que tendrá más probabilidades, y que es un populismo antineoliberal combinado con un nacionalismo revolucionario que ya hemos vivido en México. Entonces a mí me parece que por ahí va a andar. Esos son los escenarios que tenemos y repito, tenemos por ello que participar para que sobre todo pues busquemos en nuestra patria, en México, el bien común. Me arranco, siempre me gusta usar una frase de Gandhi, que la tengo aquí enfrente de mí, en donde hablaba Gandhi de los 7 pecados sociales que había en el mundo, que existían, y me parece que sigue siendo válida el recordar estas frases de Gandhi. Gandhi decía, el problema que tenemos es que existe política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, educación sin carácter, comercio sin moralidad, ciencia sin humanidad y veneración sin sacrificio. Y me arranco con otra frase también, que, bueno, recordando al genio de Goethe, porque ahí voy a empezar a hacer un análisis de la realidad, que decía, pocas personas tienen imaginación para la realidad. Y yo quisiera partir de un trinomio, de el realismo, la esperanza y la confianza. Tenemos que partir de un realismo de lo que somos, de lo que, en qué situación estamos, cuál es nuestro contexto, nunca perder la esperanza. Y yo no hablo de optimismo, hablo de esperanza desde que me dijeron la definición de pesimista. Me dijeron que un pesimista es un optimista bien informado, ¿verdad? Entonces, la esperanza realmente es mucho más profunda y todo eso nos tiene que llevar a algún momento dado a confianza, que por cierto está muy deteriorada en nuestro país. Estamos viviendo un cambio de época y yo me atrevería a decir que incluso hay un cambio de época dentro del cambio de época, porque el gran cambio de época fue un cambio de pensamiento que se dio en este último siglo, que pasamos de la modernidad a la posmodernidad, en donde había las grandes ideologías, el comunismo, el capitalismo, que de alguna forma, desde luego, sigue, que había dogmas que no eran dogmas, en los cuales mucha gente
creía, y de ahí hemos pasado pues más bien a una posmodernidad donde ya hay una sociedad líquida de la que nos habla Bauman, ¿verdad? Ya todo es líquido, todo empieza a ser light, en fin, pasamos de los dogmas a un relativismo. Y por otro lado, nos encontramos también, y no hay que ignorarlo, al contrario, en lo que hemos llamado una batalla cultural, porque ese relativismo pues, nos ha llevado a otros aspectos, a la ideología de género, al aprobar y ver como natural el aborto, la eutanasia, y por eso estamos también en medio de una batalla cultural. Por otro lado, siguiendo con este cambio de época, bueno, hemos pasado, o no, más que pasado, estamos con algunos aspectos positivos de ese cambio de época, en donde bueno, la economía de mercado con responsabilidad social se ha ido aceptando, donde cada vez se busca más que haya una democracia participativa, auténtica democracia participativa, el regresar a los valores, el tener una conciencia ecológica, ¿verdad? Pero por otro lado también en este cambio de época nos hemos encontrado con fenómenos realmente negativos, el narcopoder en todo el mundo, la pobreza, que si bien, como veremos algunas gráficas, se ha reducido la extrema, pero ha continuado la pobreza, la desigualdad, los nacionalismos a ultranza y los fundamentalismos, el deterioro ecológico, que ya vemos que el Papa Francisco lo ha analizado, denunciado en la Laudato Si, y desde luego crisis como la que tuvimos financiera económica y que esperemos no, pero podría aproximarse a alguna otra. En fin, hemos pasado, repito, de ese pensamiento de ideologías a un pensamiento light. Y en medio de todo, pues tenemos la tecnología, que la tecnología cada vez avanza más a una velocidad tremenda y que de alguna forma nos está condicionando, y la tecnología que en un momento dado, si se considera un fin, pues ciertamente eso será un desastre. Se considera una herramienta que es útil. ¿Quién no de ustedes que están oyéndome, pues no usa ya el WhatsApp? Yo les digo que cuando me mandan ya correos, digo, miren, yo soy millennials, no me manden ya correos, yo veo el WhatsApp, ¿verdad? Es el que veo ya permanentemente. Una tecnología que implica nanotecnología, robótica, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la 3D y todo lo que tiene que ver ciertamente con las comunicaciones. Y eso está haciendo que se cambie la forma de trabajar, la forma de actuar, y esperemos que no nos arrastre, sino que verdaderamente la utilicemos. Bueno, en el mundo se ha crecido en los últimos años en una manera fuerte, pero no en forma igual. Estamos en estos contrastes que ya, ahora que hablaba de cambio de época, lo señalaba, se ha crecido tremendamente, alguna gráfica ustedes podrán ver, pero, repito, la pobreza se ha ido incrementando cada vez más, aunque la extrema se ha reducido, eso es bueno, positivo, pero no nos parece que sea suficiente. Por otro lado, la desigualdad, cada vez menos gentes tienen más parte de esa riqueza nacional. Se ha hablado del 1% contra el 99%, el 1% que tiene gran parte de la riqueza, y estamos hablando todavía en el mundo para después aterrizar en México, que es parecido. Pero aquí hay una diferencia que me parece interesante porque nos puede señalar por dónde caminar. Por ejemplo, en Estados Unidos las diferencias cada vez han sido mayores. Sin embargo, en Europa y algunos países que tienen un sistema de economía social de mercado, como puede ser Alemania, como pueden ser los países nórdicos, ahí no ha sido tanta la diferencia, y eso ya desde hace muchos años. Parece que hay que tomar en cuenta esto. Existe, ojalá vean después también una gráfica en donde se habla de que está el elefante en el cuarto, y entonces ahí lo que se refiere ciertamente que la clase media ha bajado, que ha subido ingresos, pero sobre todo de los que más tienen, y entonces eso es una figura de elefante, que eso solamente gráficamente lo podrán ver. Lo importante es captar que la desigualdad se ha incrementado en el mundo, y eso me parece que es insostenible, y también en México. Y volvemos a ver alguna otra que tengo aquí, otro slide, en donde volvemos a observar que los países como Alemania, como Noruega, como Suecia, pues han seguido disminuyendo esa desigualdad, que las políticas fiscales han sido realmente distributivas,
pero que no ha sucedido igual en Estados Unidos, no ha sucedido igual tampoco en Gran Bretaña y en algunos otros países. Ya aterrizando en el caso de México, ya preguntaban ustedes, bueno, ¿cuándo aterrizamos? Que lo que nos interesa ciertamente es nuestro país. A mí me gusta normalmente hacer el análisis estratégico de México. ¿A qué me refiero? Al famoso FODA, ¿verdad? Analizar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas, que es lo que aplicamos en las empresas, que aplicamos en organizaciones de la sociedad civil, en la CIFEM, en Quórum, hasta en lo personal. Y ahí podemos analizar, bueno, las fortalezas que tenemos, que podría yo decir, y no quiero detenerme en ello tanto tiempo, porque podríamos estar mucho tiempo, muchas horas en lo mismo, pero de las fortalezas, pues nuestra identidad, nuestra historia y nuestra cultura. El cambio democrático que se ha dado y que ahorita quién sabe a dónde vayamos, pero que llevamos unos años en donde hemos caminado hacia la democracia, estabilidad económica que se tiene que mantener, la familia, la clase media, creo que son nuestras fortalezas. Pero tenemos debilidades como es el crimen organizado y la inseguridad, que ya ha llegado a límites o ha rebasado los límites, ya estamos en situación realmente intolerable. La corrupción y la impunidad, sin duda alguna, es algo que no puede tolerarse y que, bueno, ahí coincidimos todos, las gentes de buena fe y todo el mundo, que tenemos que terminar con ella por todos los aspectos que implica el tener esa corrupción en nuestro país. Una educación sin calidad todavía, y ahora también se vislumbra algunas medidas que quién sabe si aumenten solo la cantidad, lo cual es bueno, pero no la calidad. Falta de un crecimiento económico permanente, hemos crecido en los últimos 25 años alrededor del 2%, monopolios, un mercado interno débil, una economía informal que ronda por el 57%, lo cual es altísima, falta de productividad, desde luego la pobreza, marginación y desigualdad o inequidad de la que hemos hablado. Hay amenazas en el panorama y las amenazas es, pues desde luego, qué medidas vaya o no a tomar este gobierno, que también pueden ser oportunidades, si son las adecuadas para atacar la inequidad, pero podrían ser negativas si mueve la estabilidad. Tenemos el riesgo social, que siempre ha estado pues, latente, un retroceso político que podría darse, y desde luego una tensión mundial que tenemos, porque ahora les ha dado por tener gobiernos tipo Trump, que populismos de izquierda o de derecha, y que eso también causa una gran tensión. Tenemos oportunidades, y las oportunidades son varias, es la participación que tenemos que dar y hacer para realmente dar un giro hacia el bien común en nuestro país, en la ventana demográfica, que todavía hay muchos muchachos o mucha gente en edad de trabajar, lo importante es que tenga trabajo. Ya el otro día a mí me decían que yo era nini, lo cual dije, caray, pues me vieron muy joven, dije, qué barbaridad, soy nini, y dice, sí, ni te jubilas ni te mueres, ¿verdad? Entonces, pues es un nini muy diferente al que yo suponía que me estaban diciendo. Y bueno, hay una transición que ojalá sí, cambiemos de régimen, pero para mejor. Si analizamos los datos de nuestro país, muy rápido también, y hay algunos slides que ahí se ven muy bien, muy claro, pues bueno, la pobreza no se ha reducido, efectivamente ha bajado la pobreza extrema también, como ha sucedido en el mundo, pero en 25 años pues, la pobreza no ha bajado demasiado, ha bajado más bien poco. Ha habido algunos periodos que sí ha bajado bien, pero cuando viene una crisis vuelve a subir. Entonces, en esos 25 años, por medir del 92 al 2017, la pobreza está en 43.6%, la pobreza en general, y eso porque ya se tomaron medidas diferentes, porque yo tenía unos datos que estaba por el 53%, pero vamos a tomar los nuevos datos de INEGI y de Coneval. Cuando en ese mismo periodo el Producto Interno Bruto ha subido 2 veces, a las exportaciones 4, la inversión extranjera directa 5 veces y el presupuesto para atacar la pobreza 3 veces. Qué bueno que ha habido esto, que ha habido algunos programas que algunos han sido útiles, ¿sí? Pero no han sido claramente
suficientes. Si no los hubiera habido, si no hubieran existido, pues estaríamos en una situación peor y tenemos que ir resolviendo ese problema. También la inequidad, verán ustedes, hemos rondado según el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini mide la inequidad. Cuando es 0, quiere decir que hay igualdad total en un país. Cuando es 1, quiere decir que hay desigualdad total. Y nosotros hemos rondado por el 50.50, ¿verdad? Y tenemos que mejorar ese índice. Los países más iguales, llamémoslo así, como vuelvo a repetir algunos, los nórdicos, Suecia, nórdicos de Europa, Suecia, Noruega, Dinamarca, andan alrededor del 20%. No hemos tenido ciertamente una política fiscal distributiva adecuada. Hemos crecido en exportaciones, hemos crecido, desde luego el Tratado de Libre Comercio nos sirvió para ello, pero pues tenemos, repito, esos contrastes. Y bueno, quisiera pasar a un tema para ir ya aterrizando más a la situación que estamos viendo en este momento, porque tal pareciera que cambia minuto a minuto, día a día, semana a semana. ¿Qué está pasando en el mundo, pero también en México? Hay una crisis de la democracia y del libre mercado. La gente esperaba que la democracia resolviera cosas pues, que no estaba en sus manos resolver, o que algunas que sí, pero que no las resolvió. Igual el abuso que ha habido en un momento dado en el mercado. Y eso, pues lo que nos ha traído como consecuencia es que las poblaciones, ante esa pobreza, ante esa inequidad, ante que no se han resuelto muchos problemas, pues esté buscando otras soluciones, y entonces estamos regresando, ya decía yo al principio, a los populismos de izquierda o de derecha. ¿El populismo qué es? Bueno, yo tomé ahí de varios autores, algo muy sintético traté de plantear. Bueno, es el uso demagógico de la democracia para terminar con la democracia. Es tener un líder carismático, ¿sí?, que tiene su pueblo. Ahora lo acabamos de ver en esta consulta, bueno, una consulta a modo, cuando ya había este mecanismo en la Constitución, cuando se podía hacer una forma bien hecha, profesional, donde realmente hay una muestra representativa del pueblo y no mi pueblo. Y el que no es mi pueblo es el no pueblo, o el que está en contra. Y como el populista se siente que representa al pueblo, es la encarnación del pueblo, ¿verdad? Apenas oímos alguna frase por ahí, ya soy de la nación, y algunas antes habíamos oído en otros países, ya me debo al pueblo y soy el pueblo casi, o no casi. Entonces resulta que eso pues va a polarizar o polariza a la sociedad, lo cual me parece muy mal. Y por eso los fifís, y por eso ahora conservadores, tenemos que evitar eso, tenemos que evitar la polarización. Sí, tenemos que terminar con esa inequidad, desde luego, sin duda, pero no se logra por esta vía. Busca el ser incluyente y acaba a ser, y ver por los excluidos, que bueno, primero los pobres nos parece muy bueno, nada más que en la práctica hemos visto que en algunos países se ha sido todavía más excluyente, se apropian, digamos, del Estado, ¿sí? Eso es lo que pasa con el populismo, y que ahora pues estamos vislumbrando que eso es lo que viene. Hubo elecciones en México, es clarísimo el voto abrumador a favor de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Tiene pues mayoría ya en el Congreso, y ya mayoría calificada la tendría en cualquier momento, adhiriendo a algunos votos de otros partidos que los tiene a la mano, sin duda. En los estados también, para un cambio constitucional se necesita tener la legislatura de 17 estados, tiene más, bueno, un poder realmente como pocas veces se ha visto, pero que además la gente votó, y eso es clarísimo, votó por ese hartazgo, votó por esos problemas de los que hemos mencionado, porque el señor pues lleva 18 años en campaña, se acercó a la gente. Muchas veces no lo hacemos, no nos acercamos, él se acercó a la gente, la escuchó, la oyó. Bueno, ahí está el resultado de estas elecciones. No todos votamos por él, desde luego, pero sí llegó con una mayoría que no se había visto pues
A lo mejor nunca, porque muchas veces cuando el PRI tuvo esa cantidad de votos, pues algunos no precisamente fueron reales o había acuerdos en la cúpula y bueno, aquí eso existe. Nada más que hay que recordarle a AMLO que el que haya tenido y tiene esa legitimidad, no cabe la menor duda, no es dueño del país y tiene que buscar pues los consensos y llevar al país al lugar adecuado. ¿Qué nos parece bien? Bueno, lo que se ha dicho de un desarrollo regional, de que haya inclusión social, que haya un gobierno austero, eso nos parece muy bueno. Pero lo que en un momento dado no nos parece totalmente adecuado, pues eso, que se hagan consultas a modo, cuando además ya se tomó una decisión, pues si el pueblo no es tonto, si insulta la inteligencia de todos, ya tomó la decisión, ¿para qué una consulta además mal hecha y a modo, repito? Y por lo tanto eso, pues no estamos de acuerdo. Si se hace una consulta, se haga en serio y se haga para tomar en cuenta. Si no, que se tome la decisión. Pero lo que no se puede causar es incertidumbre, que es la que estamos viviendo en este momento. Por cierto, un poder que ya existe a pesar de que todavía no se toma posesión. El despido de miles de trabajadores de la burocracia nos parece también grave. Hay muchos que son institucionales y que son eficientes y que conocen. Y ahorita estamos sintiendo ya en algunos lugares, en algunas localidades que empezó a gobernar Morena, pues la inexperiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se corre a todos y entonces hay una inexperiencia en el gobierno, lo cual nos parece pues muy mal, negativo, porque al fin del día pues lo que buscamos es ese bien común, ¿sí? Entonces, eso sí nos preocupa a dónde vamos, esa incertidumbre que se ha causado. Que sea claro, todo el mundo necesita tener y el país necesita tener reglas claras. A lo mejor no nos gustan, pero reglas claras que sabemos a dónde vamos, cuál es el juego, llamémoslo así, entre comillas, lo cual, bueno, ya sabe a qué atenerse los inversionistas, los ciudadanos, pero lo que no se puede es que uno no sabe si hace una inversión, hablando, por ejemplo, de los empresarios, de cualquier tamaño, porque cuando hablamos de empresarios normalmente se habla de los más grandes y no necesariamente, de cualquier tamaño. Si al rato dicen, oye, pues voy a hacer una consulta a ver si eso va o no va, pues claro que no invierto, claro que no y también como ahorrador familiar, pues entra incertidumbre. Entonces necesitamos que eso no suceda, eso no nos está gustando. Y por eso, y me gustaría que vieran esa lámina, yo le he llamado en este momento que estamos ante las 3 Is. Tenemos 3 problemas, es uno de los 3 Is, la inseguridad, la inequidad y la impunidad. Pero tal pareciera en estos primeros días de gobierno, que todavía oficialmente no lo es, que hay otras 3 Is. Eso pareciera, ojalá que eso no vaya a seguir así, que es la incompetencia, la incoherencia y la incertidumbre, ¿sí? Y eso me parece fatal. Claro, cuando yo comentaba esto con alguna persona el día de ayer, me decía, oye, no, Toño, a lo mejor no es incoherencia. Por ejemplo, la corrupción, dice AMLO, no se hace en Texcoco, por una supuesta consulta, ¿verdad? Pero no, ya tenía decidido que no se hiciera en Texcoco, porque hay corrupción. Bueno, ¿en dónde están los corruptos? Que se metan a la cárcel. Ah, no, resulta que esos corruptos de los que habla, ahora les va a dar chamba en Santa Lucía. Entonces hay una incoherencia total. Claro, me decía alguien ayer, repito, decía, no, a lo mejor no es incoherente, Toño, porque él dice que hay un punto que es borrón y cuenta nueva, ¿sí? Y que hay que perdonar a todos los anteriores porque no cabrían en las cárceles y ya de ahora en adelante. Entonces, pues sí, a lo mejor no es incoherencia, a lo mejor es coherente con él mismo diciendo eso, ¿no? Incompetencia. Bueno, yo espero que haya esa incompetencia y no que haya algunas medidas que tal pareciera que a lo mejor se hacen con intención y eso pues sería todavía más grave. Entonces, es como estoy sintiendo, viendo este cambio de época, dentro del cambio de época que ahorita estamos viviendo en México. Hay una caricatura de Calderón sensacional del domingo pasado
que dice todo, porque muchas veces una caricatura pues nos dice mucho más de lo que nos puede decir muchas palabras, ¿no? Entonces dice, mira tú, dice Calderón, mira tú, resulta que decía que no iban a hacer trazas en las urnas, pues ya las hicieron por esa consulta. Decían que también iban a respetar la ley y ahora ya están tratando de cambiar la ley para que Ignacio Taibo II sea el que dirige el Fondo de Cultura Económica. Y así se sigue señalando precisamente todas esas incoherencias, todas esas contradicciones. El mismo asunto del ejército, que varias veces se repitió que se fuera a los cuarteles y ahora ya se está incorporando, que habría que analizar, y es posible que en este momento sea necesario por la inseguridad que tenemos, pero que sea claro, y no que yo nunca dije eso, que se iban y ahorita ya regresa el ejército para armar la Guardia Nacional, que ya en este momento pues está cambiando la ley para ello. Sí, le decimos, y ustedes han participado muchos años en ello, le decimos sí a la democracia participativa, pero le decimos no a la democracia plebiscitaria, entre comillas. Tuve la oportunidad de estar en una reunión, el encuentro empresarial de Coparmex, donde sigo participando como expresidente que fui de la institución, y ahí estaba Javier Solana, que fue 2 veces ministro de Felipe González en España, ministro de Relaciones Exteriores, de Educación, y después fue secretario general de la OTAN. Y ahí nos dijo, la democracia plebiscitaria no es democracia. Nosotros en todo el gobierno de Felipe González, y era un gobierno, pues como sabemos, socialdemócrata, ¿sí? En todo el gobierno solo hicimos una consulta para ver si España entraba o no a la OTAN. Y fue riesgoso, nos dijo. Estuvo Tony Blair también hablando del Brexit en esa misma reunión. Entonces, no podemos estar consultando todo, fíjense, aún que se hiciera bien. Yo creo en la democracia participativa y sí hay que hacer consultas y referendos y plebiscitos, pero hay que hacerlos bien y cuando realmente así corresponda. Porque ciertamente preguntar si se quiere el aeropuerto a una gente de Tabasco que a lo mejor desgraciadamente nunca ha podido o tenido la oportunidad de volar, pues es totalmente absurdo. Y los gobiernos tienen que tomar decisiones, ¿sí? Y tienen que consultar cuando lo tengan que hacer, sin duda alguna, y que cada vez haya mayor participación del pueblo, de la gente, de la sociedad. Claro, por eso están ustedes ahí ahora escuchando, porque queremos participar y hay que hacerlo, pero no en la forma en que ahora se ha dicho que hay esa participación. Estamos pues en una disyuntiva. Yo hice también por ahí, desde hace ya varios años, aunque la he ido mejorando, una gráfica que le llamo Gobernabilidad Democrática, en donde en el eje vertical, en la parte de arriba es gobernabilidad, en la parte de abajo es inestabilidad. Y en el eje horizontal pongo del lado derecho la democracia, para ustedes este es el lado derecho, y en el lado izquierdo pongo autoritarismo, populismo, incluso tiranía, que por cierto, y dicho sea de paso, hay un libro que les recomiendo, que ya está traducido al español, en inglés era On Tyranny, yo tuve oportunidad de comprarlo en Boston el año pasado, pero ahora ya es sobre la tiranía, en donde está dedicado a Trump, pero se podría aplicar ahora. Se dice, no hay que obedecer anticipadamente. Cuidado con un gobierno de un estado con un partido único. Cuide las instituciones. Se están desmantelando ahorita los organismos autónomos, que son los contrapesos. Hay que hacer contrapesos. Esa es parte de lo que me parece a mí que ustedes y nosotros y todos deberíamos de hacer, esos contrapesos. Ya se le pidió se iba a desaparecer, la Comisión de Energía y Hidrocarburos, ya no se desapareció, que bueno, pues se les pidió la renuncia a los que ahí estaban. Se le ha pedido la renuncia ya a algunas otras personas que están en esos organismos autónomos. Entonces, o desaparecen, tal pareciera, o se pone gente a modo. Eso me parece gravísimo porque están desapareciendo esos contrapesos. El Congreso no es contrapeso, lo estamos viendo claramente. Entonces el contrapeso es la sociedad civil organizada, son ustedes el contrapeso, son los empresarios organizados, dígase Coparmex, los propios mercados, ¿verdad? Pues en la forma, los mercados también repelan, puede ser una forma de contrapeso. La más adecuada es las primeras que he mencionado y ojalá hubiera
más para lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque sí podemos encontrar que un gobierno que nos lleve pues a esa tiranía, aunque en esta época se oye raro, pues pudiera ser, esperemos que no. Tenemos que lograr, a fin de cuentas, y ya estoy terminando de platicar con ustedes, y alguna otra ocasión pues ya dialogaremos, que es lo que a mí me gustaría mucho más, oír sus ideas y ojalá me las puedan enviar y mandar, porque siempre hay cuando hay varias gentes, hay una inteligencia colectiva que nos ayuda a analizar mejor esa realidad, a fomentar esa esperanza y lograr pues esa confianza con la que empecé. Estamos logrando un desarrollo integral, donde yo pongo 4 pilares: la participación ciudadana, las universidades, la empresa productiva con responsabilidad social e instituciones del Estado, para lograr un desarrollo local con equidad y por lo tanto ir hacia una economía competitiva, a un desarrollo integral y sostenible, a una democracia participativa, desde luego, en una democracia realmente participativa, a una gobernabilidad democrática para lograr el bien común, siempre pasando por la justicia social. He hecho unos puntos ya desde hace tiempo, pero siguen siendo válidos, que es mantener la estabilidad económica. Precisamente si empieza a haber incertidumbre y no hay inversión, se va a bajar el empleo, ¿sí? Y entonces el gobierno podría tener la tentación, como ya lo vivimos en el pasado, en la época de Echeverría, claramente, la época del nacionalismo revolucionario, a echar vuelta a la maquinita. Y eso nos lleva a estados de inflación. Pasamos 3 años muy bien, nos sentimos todos ricos, ¿verdad? Pero después viene la debacle. Y la inflación es el impuesto más caro, que sobre todo afecta a los más pobres, a los que se está diciendo que se va a defender y a incluir, y ojalá que así sea, pero no por esa vía. Un crecimiento económico que sí se ha hablado, se dice, nada más que yo todavía no sé cómo va a ser, cómo se va a saltar del 2 al 4%. Eso es lo que hemos deseado desde hace tiempo. Se habla del desarrollo estabilizador. Cuando Ortiz Mena, claro, fue una época muy buena para México, en donde era el 6% del crecimiento que teníamos, pero eran condiciones mundiales y de nuestro país también muy diferente. Claro, había sustitución de importaciones, volver a ese esquema me parece ya es muy difícil y además no estoy tan seguro que sea el más adecuado, ni mucho menos en una época de globalización, con todo lo negativo que ya vimos que la globalización tiene, con todos los abusos que no podemos tolerar y con toda esa inequidad, pero tenemos que estar relacionados con el resto del mundo. Una distribución efectiva del ingreso, pues sí, efectiva. Estado de Derecho es importante, porque eso es lo que da precisamente esa certidumbre, esa seguridad. El combate a la corrupción e impunidad. Formación de ciudadanía, que es lo que ustedes están haciendo. Y reconstrucción del capital social, que al fin de cuentas es confianza. Yo terminaré con una frase también, este caso de Václav Havel, que como ustedes saben gobernó 11 años Checoslovaquia, era un gran pensador y tiene unos escritos estupendos, además de que lo hizo muy bien como gobernante. Me acuerdo de algún artículo que por cierto tengo que localizar, que escribió, en donde lo criticaban porque él era dramaturgo, escribía obras de teatro. Le dijeron, ¿cómo alguien que escribe obras de teatro está en el gobierno? Y entonces hizo un artículo sensacional donde dijo, pues el gobierno y el teatro es parecido. Y no se refería incluso en el sentido peyorativo de que la política a veces es un teatro, y sí lo es, desgraciadamente en ese sentido. No, lo decía en serio. Y decía, bueno, hay un primer tiempo, un segundo y tercero, y hacía un análisis muy interesante, muy adecuado. Espero volver a recuperar ese artículo que hacía. Václav Havel gobernó bien y decía, la política no es la tecnología del poder y la manipulación de la gente, sino uno de los modos de la búsqueda y conquista del sentido de la vida, en la perspectiva del servicio al verdadero bien de la comunidad. Pues muchas gracias y seguimos desde luego en contacto. Reitero mis felicitaciones.